ya que es hemostasia, ya, o sea, el tema de sangre, ya. Entonces, esto es más que todo para el grupo de la tarde, que están más adelantados, ¿no? Pero los del grupo de la mañana y grupo de la tarde, de la noche, muchachos, tranquis, porque voy a explicar desde el principio, ¿ya? Así a modo de recordar para el grupo de la tarde. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a empezar con lo que es hemostasia, ya que es la última parte de lo que es sangre del nuevo libro. Entonces, muchachos, a modo de recordar, vamos a hablar acerca de las plaquetas, ya, o también llamados los trombocitos. Muy bien. Ahora, no se olviden, muchachos, todos, muchachos, recuerden que la sangre va a estar compuesto por dos componentes, ya, por el plasma y por los elementos formes o las células de la sangre, ya. Estos dos compuestos, chicos, van a llegar a estar en diferentes proporciones, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos, chicos, de las células de la sangre, o sea, de los elementos formes de la sangre, vamos a ver que son tres elementos formes. Tenemos a los glóbulos blancos, a las plaquetas y a los glóbulos rojos. Tres tipos de células, chicos, va a llegar a tener la sangre. Muy bien. Ahora, de estas tres células, muchachos, ¿cuál va a ser el más abundante? Los glóbulos rojos, ¿ya? A los glóbulos rojos también se les dice eritrocitos, ¿ya? Entonces, esta célula, chicos, va a ser la más abundante, ¿sí? Su libro menciona que estas células van a representar del 37 al 52% de toda la sangre, ¿ya? O sea, de toda la sangre, chicos, del 100% que es la sangre entera, el 37 a 52% va a estar compuesto por glóbulos rojos, ya, o eritrocitos. Ahora, muchachos, el otro porcentaje que va a ser los glóbulos blancos y las plaquetas solamente representan el 1%. Muy bien. Ahora, no se olviden, chicos, que a los glóbulos blancos también se les dice leucocitos, ¿verdad? Y representan menos del 1%. Y a las plaquetas, chicos, se les dice trombocitos y también representan menos del 1%. ¿Ya? Ahora, cabe mencionar lo siguiente, muchachos. Glóbulos blancos y plaquetas, ambos, ¿ya?, forman la capa leucocitaria. ¿Qué es la capa leucocitaria o leucocítica, chicos? Esta capa, ya que representa el 1% de toda la sangre, muchachos, está compuesto por glóbulos blancos y plaquetas, ¿ya? Pero es una capa, chicos, muy delgada, ya, muy delgada, chicos, cuando se centrifuga la sangre, ¿ya? Ahora, cabe mencionar, chicos, que el otro restante, ya, es el plasma, ya, acá está el plasma, muchachos, que está compuesto en su mayor parte por agua y por proteínas, ¿ok? Ahora, en esta clase, muchachos, vamos a hablar solamente de las plaquetas, porque ya habíamos hablado antes de glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿ya? Pero, miren, muchachos, las plaquetas, a mi parecer, y bueno, según su libro, van a ser las células más importantes que tiene la sangre. ¿Por qué, muchachos? Porque van a llegar a cumplir diferentes funciones. Tienen muchas funciones. Tienen más funciones, chicos, que los glóbulos blancos y más funciones que los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, acá, muchachos, vamos a centrarnos en el estudio de las plaquetas y la función que tiene. ¿Muy bien? Ahora, muchachos, vamos a recordar un poco acerca de lo que son las plaquetas. Muy bien. Recuerden, muchachos, que su libro menciona que las plaquetas no son células en sí, sino que van a llegar a ser fragmentos de una célula. ¿Ya? La plaqueta, muchachos, literalmente son fragmentos o pedazos pequeños de otra célula que se llama el megacariocito. ¿Ya? Cuando les pregunten, muchachos, a ustedes qué es una plaqueta, ustedes tienen que decir, es un fragmento celular. ¿Sí? ¿De dónde viene? Muchachos, las plaquetas se originan de los megacariocitos. ¿Ya? No sé qué es un megacariocito, pues fácil, aquí te lo muestro. Miren, chicos, esto acá es un megacariocito. Miren, chicos, esto acá es un megacariocito, ¿ya? Los megacariocitos, chicos, son células gigantes, ¿ya? Que según su libro pueden llegar a medir hasta 150 micrómetros de diámetro. Son gigantescas, ¿ya? Fíjense, chicos, el tamaño que tiene el megacariocito comparado a un glóbulo rojo o un glóbulo blanco. Miren, chicos, el megacariocito es gigante, es mucho más grande que un glóbulo blanco o un glóbulo rojo, ¿ya? Ahora, quiero recordar lo siguiente, muchachos. Este megacariocito, ya, por si acaso, se parte, es como una piñata. Siempre les dije, chicos, el megacariocito es como una piñata,
se rompe. Cuando se rompe este megacariocito, chicos, de este, ¿quiénes van a salir? Las plaquetas. Entonces, chicos, las plaquetas, que también se llaman trombocitos, ¿ya? Van a ser fragmentos del megacariocito. Ojito con esto. ¿Cuánto mide el megacariocito? 150, 150 muchachos, micrómetros, ¿ok? Ahora, la pregunta del millón, chicos. Entonces, si el megacariocito mide 150, ¿cuánto mide la plaqueta? La plaqueta, chicos, mide de 2 a 4 micrómetros de diámetro. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Las plaquetas, muchachos, ojo con eso, se van a llegar a crear en la médula ósea roja, ¿ok? Ahora, miren, muchachos, acá pueden ver ustedes una plaqueta, esta es una imagen de su libro, muy bonita, muchachos, en el cual pueden ver que la plaqueta, muchachos, va a llegar a tener una forma amorfa. Miren que va a llegar a tener, muchachos, pequeñas extensiones que nosotros lo conocemos como pseudópodos. ¿Qué son los pseudópodos, muchachos? Cuando ustedes escuchen la palabra pseudo, siempre significa falso y podo significa pie, muchachos. ¿Ya? Un pseudópodo es un falso pie. Y créanme, muchachos, que las plaquetas son unos capos con los pseudópodos. ¿Por qué? Porque tienen un montón, muchachos, de pseudópodos alrededor de alrededor, chicos, de su membrana plasmática. ¿Ya? Son extensiones. Muy bien. Ahora, otra cosa, muchachos. Las plaquetas van a llegar a tener gránulos, que acá lo ven de color oscuro, chicos, negro. Esos son los gránulos. ¿Qué son los gránulos, chicos? Son vesículas que van a estar llenas de proteínas. En este caso, muchachos, más adelante vamos a ver que estos gránulos son re importantes para que la plaqueta pueda contribuir a la coagulación de la sangre. ¿Ya? Luego, muchachos, ¿qué más tiene la plaqueta? Tiene un sistema canicular abierto. ¿Qué es el sistema canicular abierto, muchachos? Este sistema, si son como pequeños tubos, muchachos, que tiene la plaqueta y que conectan lo que está dentro de la plaqueta hacia afuera, ¿sí? Conecta, chicos, lo que está dentro de la célula, ¿ya? Y lo manda hacia afuera, ¿ya? Este sistema canicular, muchachos, literalmente sirve para que mi plaqueta pueda expulsar sus productos, ¿ya, muchachos? Puedan expulsar sus productos hacia afuera de la célula. Muy bien. Ahora, muchachos, aparte de esto, ya les había comentado muchas veces, pero a ver, no está mal recalcar, las plaquetas no tienen núcleo. Ojito con eso, ¿ya? Las plaquetas no tienen núcleo. Porque recuerden lo que les comenté, su libro considera la plaqueta no como una célula, sino que su libro menciona, chicos, que la plaqueta solamente es un fragmento, no es una célula, ¿ya? Ahora, muchachos, la pregunta... La plaqueta no tiene núcleo igual que el glóbulo rojo. Muy bien, no tiene núcleo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una plaqueta y un glóbulo rojo, chicos? La diferencia es que la plaqueta, muchachos, va a conservar sus orgánulos, ¿ya? El glóbulo rojo, chicos, no tenía núcleo y tampoco tenía orgánulos. En cambio, la plaqueta, chicos, no tiene núcleo, pero sigue teniendo sus orgánulos. ¿Qué orgánulos, chicos, tiene la plaqueta aún? Fácil, aún sigue conservando sus mitocondrias, ¿ya? Conserva su mitocondria. ¿Será lo único, chicos? No. También conserva su citoesqueleto, ¿ya? Ojo con eso, muchachos. También conserva su citoesqueleto. Muy bien. Ahora, muchachos, creo que eso es lo más relevante acerca de lo que es una plaqueta, ¿ya? Ahora, no se olviden, muchachos, que esta plaqueta va a llegar a tener una vida de más o menos 10 días, ¿ya? Solamente puede vivir 10 días la plaqueta, chicos. De ahí se muere. Muy bien. Ahora, una vez entendido esto, muchachos, cabe mencionar que las plaquetas, ¿ya? Se crean en la médula ósea roja. Perfecto. Pero ahora, muchachos, una vez que estas plaquetas son creadas en la médula ósea roja, chicos, se liberan en la sangre. Ahora, ¿qué cantidad de plaquetas, chicos, habrá en la sangre? Pues en la sangre va a haber de 130.000 a 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. Chicos, este número no se olviden porque está cambiando con respecto a lo que decía el Tórtora. El Tórtora decía que había 150.000. Acá, muchachos, reducimos.
¿Ya? Recuerden este nuevo número, chicos. ¿Qué cantidad de plaquetas hay en la sangre? Hay de 130.000 a 400.000 células por microlitro de sangre, ¿ok? Ahora, aparte de esto, muchachos, ¿sí? Hay que mencionar, bueno, su libro hace énfasis en eso, chicos, acerca de la función que tiene una plaqueta. ¿Qué funciones tiene, muchachos? Pues tiene un montón de funciones según su libro, ¿sí? Para ser más exactos, tiene 7 funciones la plaqueta, ¿ya? La primera función, creo que una de las más importantes, chicos, es que va a producir, muchachos, proteínas que se encargan de la vasoconstricción, ¿ya? Ahora, si se preguntan, muchachos, ¿qué será la vasoconstricción? La vasoconstricción, chicos, es cuando un vaso sanguíneo, ¿ya? Cuando un vaso sanguíneo, muchachos, disminuye su diámetro. Ya lo ponen abierto, chicos, porque si no me va a estar molestando esto acá. ¿Ya? Muchachos, la vasoconstricción es cuando un vaso sanguíneo disminuye su diámetro, ¿ya? Y la plaqueta, muchachos, créanme que es la principal responsable de que un vaso sanguíneo, chicos, se vuelva más pequeño. Lo que yo le conozco como vasoconstricción, ¿ya? Ahora, segunda función, chicos, que tiene la plaqueta, va a formar los trombos hemostáticos. ¿Qué significa esto, chicos? Que la plaqueta tiene la capacidad de unirse a otras plaquetas, chicos, y poder formar tapones, ¿ya? Tapones, muchachos, que evitan que se salga la sangre de un vaso sanguíneo, ¿sí? Imagínense, chicos, es como la tapa que se coloca a una botella de refresco. ¿Para qué tiene la tapa, muchachos, una botella de refresco? Para que el líquido no se salga de la botella, ¿verdad? Es lo mismo, chicos, con las plaquetas. Las plaquetas, cuando se rompen los vasos sanguíneos, chicos, forman estas plaquetas tapones, ¿ya? Forman trombos que sirven como una tapa, ¿sí? Que van a obstruir, chicos, o van a tapar el lugar donde ha habido la lesión en el vaso, ¿sí? Tapan para evitar que se salga sangre, chicos, de este vaso sanguíneo, ¿ya? Esa es su segunda función, chicos. Muy bien. Tercera función, chicos. Las plaquetas van a encargarse de la secreción de procoagulantes o también, chicos, llamados los factores de coagulación. A ver, acá, muchachos, ¿qué será un factor procoagulante? Son todas aquellas proteínas o sustancias, chicos, que se encargan de que se pueda formar un coágulo, muchachos, cuando existe una lesión en el vaso sanguíneo, ¿ya? Eso es un factor procoagulante, chicos. ¿Sí? ¿Por qué le digo procoagulante? Pro, porque, muchachos, son los que inducen a la formación de coágulos, ¿sí? O tapones. Muy bien, como le dicen. Muy bien. Cuarta función, chicos. Las plaquetas tienen la capacidad de la secreción de enzimas fibrinolíticas. ¿A qué se refiere, chicos, con enzimas fibrinolíticas? Estas enzimas, chicos, son lo contrario a los factores procoagulantes. Dijimos, los procoagulantes permitían que se forme un coágulo. Las enzimas fibrinolíticas, chicos, lo que hacen es que rompen el coágulo. ¿Ya? Estas enzimas son re importantes, muchachos. ¿Por qué? Porque permite que un coágulo, chicos, se rompa cuando la herida sana. ¿Sí? Por ejemplo, miren, chicos, acá tengo una mano que tiene una cortadura y miren, está sangrando. ¿Quién va a detener este sangrado, chicos? Los factores procoagulantes detienen el sangrado. Pero, muchachos, una vez que esta herida ha sanado, el coágulo se tiene que romper, se tiene que deshacer. Entonces, muchachos, para que se deshaga ese coágulo, ¿quién participa? Las enzimas fibrinolíticas, ¿ok? Así es como funciona. Muy bien. Quinta función, chicos. Las plaquetas tienen la capacidad de secretar factores de crecimiento. Esto ya lo vieron, muchachos, en biología celular, ¿ya? Pero a ver, un poco recordando. Los factores de crecimiento, chicos, son aquellas proteínas o moléculas que estimulan el crecimiento y la división de las células. Y esto es re importante, muchachos. ¿Por qué? Porque, muchachos, cuando uno se hace una herida, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el tejido se lesiona, mueren células. Entonces, chicos, para poder reemplazar esas células que se están muriendo, ¿qué pasa? La plaqueta sintetiza estos factores de crecimiento para que las células se puedan dividir y puedan regenerar el tejido que está dañado, ¿ya? Ahora, ojito con esto, porque su libro también lo menciona, creo que unas 3 veces. Los factores de crecimiento que sintetiza la plaqueta, chicos,
van a hacer que se dividan los fibroblastos y el músculo liso. Ya, ojo con eso, chicos, porque estimulan a estas dos células. Muy bien. Sexta función, chicos, y penúltima función. Las plaquetas liberan factores que se encargan de la quimiotaxis. ¿Alguien se recuerda qué era la quimiotaxis? ¿Quién sabe qué era la quimiotaxis? A ver, muchachos, ¿quién se recuerda qué era la quimiotaxis? A ver, Israel, tú que estás acá. A ver, los antiguos, ¿qué dicen? ¿Qué era la quimiotaxis? O Dana, ¿qué es quimiotaxis? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? ¿Nadie? A dedocracia, muchachos. A ver, vamos a llamar, a ver. Enrique, ¿qué es la quimiotaxis? Hola, Enrique. O Janet, ¿qué es la quimiotaxis? Muchachos, necesito que respondan para saber si están atentos o no están atentos. O no sé, abran su micrófono y dígame, no, no sé, no recuerdo. Dana, ¿ninguno? A ver, a ver, chicos. Entonces, ¿cómo sería esto? La quimiotaxis, recuerden que es la capacidad de que tienen algunas células, chicos, para poder llamar a otras células. Eso es quimiotaxis, chicos. Es como si estuvieran reclutando a otras células, chicos, para que puedan cumplir su función. ¿Me entienden? Ahora, miren, muchachos. La plaqueta puede realizar quimiotaxis hacia los neutrófilos o los monocitos. ¿Qué significa eso? Que las plaquetas pueden llamar a los neutrófilos y a los monocitos, chicos, hacia el lugar donde hay una lesión, ¿sí? Eso explica, chicos, del por qué una herida se inflama después que ha sucedido. ¿Me entienden? Porque, muchachos, por ejemplo, miren, acá veo una mano que está cortada. Les apuesto, chicos, que esta herida se va a inflamar en los primeros 30 minutos. Se va a inflamar. ¿Y por qué? Porque la plaqueta, chicos, es la primera que acude a esta herida. Y cuando la plaqueta, chicos, detecta una lesión en el vaso sanguíneo, ¿qué hace? Inmediatamente llama a los neutrófilos y a los monocitos para poder producir inflamación. ¿Me entienden? Ahora, la séptima función, chicos, y la última. Las plaquetas se encargan de la destrucción bacteriana, ¿ya? Esto es algo nuevo, ¿ya? O sea, yo no sabía, chicos, esta función. Ya recién lo estoy aprendiendo con su libro. Ya no sabía que cumplía esa función la plaqueta. Pero si su libro lo dice, pues en el examen van a estar lo mismo, ¿ya? Entonces, esa es la séptima función, chicos, de la plaqueta. Puede destruir bacterias. Cuidado que en el examen les coloquen que puede destruir virus o no sé, parásitos. No, solamente bacterias, muchachos. Ahora, muchachos, vamos a hablar un poco acerca de la síntesis de las plaquetas. ¿Ya? A ver, recuerden que el proceso, chicos, por el cual se sintetizan nuevas plaquetas se le llama trombopoiesis. ¿Ya? Esta trombopoiesis, muchachos, va a llegar a durar aproximadamente 7 días. ¿Ya? Ahora, la trombopoiesis, muchachos, se va a llegar a dar ¿en dónde? En la médula ósea roja. Y esta médula ósea roja, muchachos, se va a llegar a encontrar en los huesos. ¿Ya? Dijimos, el hueso tiene gran cantidad de médula ósea roja. ¿Pero en qué tipo de hueso? En el hueso esponjoso. El hueso esponjoso, chicos, es el que tiene la médula ósea roja. ¿Y por qué le digo médula ósea roja? Fácil, ¿no ve? Porque tiene un color rojizo, porque está muy vascularizada, chicos. Tiene muchos vasos sanguíneos, ¿ya? Ahora, la médula ósea roja, chicos, en sí produce a los glóbulos rojos, produce a los glóbulos blancos y también produce a las plaquetas, ¿sí? En pocas palabras, chicos, la médula ósea roja va a estar a cargo de la hematopoiesis, ¿ya? Ojo con eso, porque acá se lo estoy poniendo de azul, ¿ya? Es diferente decir, a ver, acá se lo voy a colocar, chicos. Está a cargo de la hematopoiesis, ¿ya, muchachos? ¿Y qué era la hematopoiesis?
Nayeli, no, pues Nayeli no saben, todavía está en ese grupo de la mañana. Grupos de la tarde, chicos. ¿Qué me puede decir que era la hematopoiesis? Pucha, no me alcanzó acá, ni modo. ¿Qué es la hematopoiesis, muchachos? La hematopoiesis es la producción, chicos, de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. La hematopoiesis, chicos, es el proceso por el cual se sintetizan todas las células de la sangre. Ya, ojo con eso, chicos. Ya. Ahora, pregunta, chicos, ¿cómo se llamará el proceso por el cual se sintetizan los glóbulos rojos? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama, chicos, el proceso por el cual se sintetizan los glóbulos rojos? Chicos, por si acaso no puedo ver no puedo ver ahorita los comentarios. Ya ver, porque cuando le saco, cuando escribo en la pantalla, literalmente se bloquea mi computadora solamente para escribir. ¿Ya? Entonces, la síntesis, chicos, de glóbulos rojos se le llama eritropoiesis. ¿Ya? La síntesis de glóbulos blancos se le llama leucopoiesis. Y la síntesis, chicos, de plaquetas se le dice trombopoiesis. ¿Ya? Entonces, van a ver, chicos, ya ojito con esto, muchachos, la hematopoiesis se divide en tres, ¿no ven? Se divide en tres. Uno que es la eritropoiesis. Eritropoiesis. ¿Ya? En tres. ¿Ya? El otro, ¿qué sería, chicos? Sería la leucopoiesis. Leucopoiesis. Y el último, chicos, sería la trombopoiesis. ¿Ya? Trombopoiesis. Bien. Estos tres, muchachos, que les estoy anotando acá, estos tres, chicos, ¿sí? Forman parte de la hematopoiesis. Ya, ojito con eso. Si les preguntan, chicos, ¿qué es la hematopoiesis? Es la síntesis de las células de la sangre. Y la hematopoiesis se divide en tres. En la eritropoiesis, que sintetiza glóbulos rojos. En la leucopoiesis, que sintetiza glóbulos blancos. Y en la trombopoiesis, que sintetiza plaquetas. Muy bien. Ahora, muchachos, una vez que se ha entendido eso, perfecto. No se olviden que esta trombopoiesis, chicos, va a llegar a durar 7 días. Ahora, acá, muchachos, tengo una imagen de más o menos cómo se originaban los trombocitos. Todo empieza, chicos, en los citoblastos hematopoyéticos. ¿Ya? Acá, chicos, miren, acá inicia todo. En el citoblasto hematopoyético, que es una célula madre, chicos, pluripotencial. ¿Ya? Esta célula madre, muchachos, se va a llegar a dividir en diferentes hemocitoblastos. Miren, se va a dividir en hemocitoblasto eosinófilo, hemocitoblástico basófilo, hemocitoblasto neutrófilo, o sea, en diferentes. ¿Ya? Ahora, para mí, muchachos, para ser un poco más directo, estos citoblastos hematopoyéticos, ¿ya? Van a ser los que van a dar origen a los hemocitoblastos trombopoyéticos, ¿ya? Que es diferente, ¿ya? Ahora, antes de entrar más allá, chicos, estos hemocitoblastos trombopoyéticos, chicos, son los que van a dar origen a los megacardioblastos, ¿ya? Y acá vamos a ponerlo, vamos a escribirlo, chicos, porque si no, creo que nos equivocamos o nos damos... Entonces, miren, chicos, acá tendría que estar el hemocitoblasto trombopoyético. Ya, hemocitoblasto trombopoyético, muchachos. Muy bien. O bueno, también su libro le dice, muchachos, citoblasto hematopoyético. Creo que es lo mismo, ok, está un poco incompleto, chicos, su libro. ¿Ya? Entonces, lo voy a colocar acá directamente, creo, lo que dice su libro. Sería citoblasto hematopoyético. Ahora, chicos, este citoblasto hematopoyético, muchachos, se va a convertir en un megacardioblasto. Y el megacardioblasto, chicos, esta célula que lo ven aquí tan bonita, su función es de poder dividirse, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso, chicos? Este megacardioblasto, chicos, va a multiplicar su material genético, va a replicar su ADN un montón de veces. Pero, muchachos, acá hay una regla. Si bien el megacardioblasto, chicos, multiplica su material genético, no puede dividirse, ¿sí? Esa palabra que le dije al principio, chicos, estaba mal.
el megacardioblasto, chicos, no se divide. Ya, ojo con eso, no se divide. Y acá lo voy a poner en negrita, ya. No se divide el megacardioblasto. Entonces, ¿qué hace si no se divide, chicos? Su única función, chicos, de este megacardioblasto es duplicar su ADN. ¿Ya? Ahora, cada vez que duplica su ADN, chicos, este megacardioblasto crece. ¿Ya? Crece, crece y a la final, chicos, va a crear un megacariocito. Que lo ven acá, miren, chicos, el megacariocito es gigante, ¿sí? Ahora, miren, chicos, la diferencia entre un megacardioblasto que está acá a la izquierda y un megacariocito que está a la derecha. Es muy diferente porque uno sería el tamaño y otro, chicos, sería la cantidad de ADN que tiene. Miren, chicos, que el megacariocito tiene un montón de ADN, miren. Su núcleo, chicos, se ha llegado a dividir en lóbulos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lóbulos, chicos, que tiene este megacariocito. Y miren, muchachos, acá en el megacardioblasto había 3 lóbulos nomás. ¿Sí? Entonces, fíjense, muchachos, que el megacardioblasto duplica su material genético para poder crear un megacariocito. Muy bien. Ese, muchachos, es la secuencia. ¿Ya? Primero viene el citoblasto hematopoyético. Luego viene el megacardioblasto. Luego el megacardioblasto crece al duplicar su ADN y se convierte en un megacariocito. Y este megacariocito, chicos, a su vez se rompe igual que una piñata y forma plaquetas. Muy bien. Ahora, acá lo voy a poner en rojo, chicos, porque hay que decir algo importante, que es acerca de la trombopoyetina, chicos. ¿Ya? La trombopoyetina. Muy bien, entonces acá lo voy a anotar, chicos. La trombopoyetina. Entonces, se preguntarán, chicos, ¿qué es la trombopoyetina? La trombopoyetina, chicos, es una hormona que va a ser sintetizada por el hígado. Esta trombopoyetina, chicos, es la encargada de estimular la producción de plaquetas. ¿Me entienden? Si no fuera, chicos, por la trombopoyetina, literalmente, muchachos, nuestra médula ósea roja no podría producir plaquetas, ¿sí? Para que una persona, chicos, pueda sintetizar nuevas plaquetas, necesita sí o sí de trombopoyetina. Muy bien, no se olviden de esto, chicos, porque les va a ayudar un montón. Yo recuerdo que tenía pacientes, muchachos, que tenían grandes hemorragias por accidentes de tránsito. Y lo que hacía el doctor, chicos, era colocar en sus indicaciones para medicamentos, colocación de trombopoyetina. Eso lo colocaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? La enfermera, chicos, colocaba el medicamento que era la trombopoyetina. Se inyecta, ¿ya? Y la trombopoyetina, chicos, lo que hacía era que estimulaba a la médula ósea roja. ¿Sí? ¿A qué célula? Estimulaba, chicos, al citoblasto hematopoyético. ¿Para qué? Para que este citoblasto, chicos, en presencia de trombopoyetina, se convierta en ¿qué? En un megacardioblasto. Y este megacardioblasto, chicos, a su vez, se convierta en megacariocito. Entonces, para resumir, chicos, la trombopoyetina es una hormona que estimula la síntesis de plaquetas. Se utiliza, chicos, sobre todo en aquellas personas que han perdido harta sangre, ¿me entienden? Que han tenido hemorragias, ¿sí? Eso, ¿qué hace, chicos? Hace que la persona tenga, chicos, bajas plaquetas. Y se coloca la trombopoyetina, chicos, para que el cuerpo regenere esas plaquetas que ha perdido durante la hemorragia. ¿Me entienden? Eso, muchachos. Y, ojito, la trombopoyetina, chicos, y esto es pregunta de examen, va a estimular solamente al citoblasto hematopoyético. ¿Sí? Solamente puede estimular a este, chicos. ¿Por qué? Porque el citoblasto hematopoyético, chicos, tiene receptores para la trombopoyetina. Ya es el único. El megacardioblasto, chicos, no tiene receptores. Ya, por ende, la trombopoyetina nada que ver con el megacardioblasto. ¿Sí? La trombopoyetina solamente puede estimular al citoblasto hematopoyético. Muy bien. Hasta acá, muchachos. Hay preguntas como acerca de cómo se sintetizan los glóbulos, las plaquetas. ¿Dudas? ¿Algo que no les haya quedado claro? Chicos. Sí, no, tal vez. Preguntas, dudas. Ya, muy bien, John. ¿Ninguna duda, no, muchachos? Ok, chicos. Ahora,
Vamos a ir un poco más rápido, ¿ya? Ahora, muchachos, algo que tengo que mencionar también y que casi se me va. Muchachos, una vez que obtengo a los megacariocitos, ya que lo ven acá, ¿ya? Este megacariocito, chicos, se va a quedar en una estructura que se llama sinusoide, ¿ya, chicos? Recuerden, ¿dónde se encuentran los megacariocitos? Se encuentran en los sinusoides de la médula ósea roja. ¿Y qué es un sinusoide? Muchachos, un sinusoide es un vaso sanguíneo que va a tener, muchachos, una apertura por un lado y por el otro lado, chicos, va a estar completamente cesado, ¿ya? Literalmente, chicos, un sinusoide es un vaso sanguíneo, pero que solamente tiene una apertura. Generalmente, muchachos, y acá los voy a dibujar, generalmente, muchachos, los vasos sanguíneos, y ustedes saben, chicos, siempre tienen dos aperturas, ¿ya? Miren acá de color rojo lo estoy dibujando, muchachos. Siempre tienen dos aperturas. Una apertura, chicos, por donde va a entrar la sangre, ¿ya? Y la otra apertura, chicos, ¿para qué sirve? Para que la sangre pueda salir del vaso sanguíneo. ¿Me entienden? El sinusoide, chicos, no es así. ¿Por qué? Porque el sinusoide, chicos, está cesado de un lado, ¿sí? Está cesado, miren. Acá estaría. Sería como un callejón sin salida, muchachos. Está cesado, ¿ya? Y los sinusoides, chicos, son re importantes. ¿Por qué? Porque permiten, chicos, que el megacariocito se quede en el sinusoide y pueda generar pueda generar plaquetas. Ahora, ojo con esto, chicos. Estos megacariocitos, por si acaso, van a tener pequeñas prolongaciones. Miren, que van a ser sus pseudópodos, ya que son falsos pies, les dije, ¿no? Entonces, miren, chicos, estos megacariocitos van a tener pseudópodos que se van a extender hacia adentro del sinusoide. Miren, esto es lo que está hacia adentro del sinusoide. Y estos pseudópodos, muchachos, se van a llegar a fragmentar gracias a el flujo de sangre. Porque recuerden, chicos, que en todos los vasos sanguíneos siempre hay flujo, ¿ya? La sangre, chicos, ya les dije un montón de veces, siempre se está moviendo. No puede quedar estancada. Porque, muchachos, imagínense si es que la sangre se queda estancada. Imagínense, chicos, que la sangre no se mueva. Pues si la sangre no se mueve, chicos, ¿qué pasa? Se forman coágulos, se forman trombos. Por eso, chicos, la sangre siempre tiene que estar en constante movimiento. Entonces, miren, chicos, ¿qué es lo que pasa? En este sinusoide, chicos, la sangre siempre se está moviendo, muchachos. ¿Eso qué hace? Eso hace, chicos, que este flujo de sangre rompa los pseudópodos que tiene el megacariocito. Miren, estos pseudópodos, chicos, se van a romper gracias al flujo de sangre que hay dentro del sinusoide. Eso, muchachos, ¿qué crea? Crea a los protrombocitos. Y estos protrombocitos, chicos, se vuelven a romper y forman a los trombocitos. Entonces, en pocas palabras, chicos, para que lo entiendan, recuerden lo siguiente. Los megacariocitos se fraccionan, ¿sí? Se rompen y forman a los protrombocitos. Y los protrombocitos, a su vez, chicos, se rompen de nuevo y forman a los trombocitos o también llamadas plaquetas. ¿Me entienden? Esa secuencia, chicos, sigue, ¿ya? Entonces, el megacariocito se rompe a nivel de sus pseudópodos y forma a los trombocitos. Muy bien. A su vez, los trombocitos, chicos, que se han roto, ¿ya? Se van a volver a romper y van a generar trombocitos, ¿ya? O sea, como que un poco complicado, ¿no? Con respecto al nombre, chicos, pero recuerden, cuando escuchen la palabra pro, muchachos, significa que es una célula inmadura, ¿ya? Esta célula inmadura, chicos, que es el protrombocito, se tiene que volver a romper para formar a su célula madura, que es el trombocito, ¿ok? Fácil. Muy bien. Ahora, como último punto, chicos, y para ya entrar a hablar de hemostasia, recuerden lo siguiente, chicos. Recuerden que del 25 al 40% de todas las plaquetas que tiene mi cuerpo, chicos, se va a almacenar en el vaso, ¿sí? Ojito, chicos, del 25 al 40% de todas las plaquetas que tiene el cuerpo se almacena en el vaso. Y el otro 60%, ¿dónde está, chicos? En la sangre, ¿ya? Ojo con eso, muy bien.
¿Eso qué significa, chicos? Significa que el vaso, chicos, es muy importante porque no solamente guarda plaquetas, va a guardar otro tipo de células. Ejemplo, guarda, chicos, glóbulos rojos y también guarda a los leucocitos. Muy bien. Ahora, para hablar, muchachos, de hemostasia, ¿ya? Acá está, chicos, un resumen de lo que les estaba comentando, ¿ya? Entonces, de este resumen, de este cuadrito, chicos, tan bonito, lo único que quiero que se quede con ustedes y que no quiero que se olviden, muchachos, es esto, ¿ya? No se olviden de la trombopoyetina, por favor, ¿ya? Porque es la única hormona, chicos, que puede estimular a las células, muchachos, que se llamaban los citoblastos. En este caso, chicos, eso es del tórtora, ¿ya? Pero su nombre sería el citoblasto hematopoyético. Así le llama su libro, chicos, ¿ya? En el nuevo libro, chicos, ya no se le dice célula madre mieloide, como decía en el tórtora. Ahora, muchachos, se le dice citoblasto hematopoyético, ¿ya? Ahora, recuerden lo siguiente, muchachos. Este citoblasto hematopoyético va a tener los receptores para la trombopoyetina. Y esa trombopoyetina, chicos, va a estimular a esta célula para que pueda sintetizar megacardioblastos, ¿ya? Eso es lo único que quiero que se aprenda, muchachos, ¿ya? ¿Dónde se sintetiza la trombopoyetina? En el hígado, fácil, ¿ya? Es por eso, chicos, que hay personas que cuando están mal del hígado, no sé, a ver, un borrachito. Yo tenía un paciente, chicos, allá en Chapare, cuando hice mi rural, un borrachito, chicos, que literalmente, ¿sí? Estaba mal del hígado, tenía cirrosis, ¿ya? ¿Y qué era lo curioso, chicos? A ese borrachito, cuando tenía una herida, sangraba. Tardaba, muchachos, en que se detenga su sangrado. Siempre estaba sangrando el tipo. ¿Y por qué, chicos? Porque su hígado estaba mal. Y, chicos, cuando el hígado está mal, deja de producir trombopoyetina. Eso hace, chicos, que la persona deje de estimular a su médula ósea roja, lo cual disminuye la producción de megacardioblastos y disminuye la producción de plaquetas. Lo cual hace que la persona, chicos, sea más propenso a sangrar si es que tiene algún tipo de lesión en el vaso sanguíneo, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, chicos, vamos a hablar de lo que nos truje, lo que nos importa, de la hemostasia, ¿ya? Ahora, ¿qué será la hemostasia, muchachos? La hemostasia, chicos, es la función que tiene la sangre para evitar la pérdida de la sangre. ¿Cómo es eso, muchachos? O sea, en pocas palabras, chicos, la hemostasia es el proceso por el cual, muchachos, se va a evitar las hemorragias, ¿ya? Y quiero que quede esto claro, muchachos, porque he visto que algunos como que lo confunden término con término, ¿sí? Muchachos, hemostasia no es lo mismo que hematopoiesis. O no sé, chicos, hemostasia no es lo mismo que homeostasis. Ya, porque son diferentes. O sea, suenan y se escriben diferente, ¿no? O sea, a simple vista parece bien. O sea, hay una diferencia obvia, ¿no? Pero, chicos, cuando están apurados, cuando están nerviosos en el examen, se confunden con estos términos. Y yo, por ejemplo, en mi examen, chicos, de propedéutico fue hace ya años, ¿ya? Recuerdo que en vez de hemostasia, le colocaron hematopoiesis. Ya, o sea, yo sabía ya la diferencia, ¿no? O sea, era obvia, pero he visto que muchos se confunden en eso. Le pusieron algunos verdaderos. Ya, por ejemplo, tenía un amigo que lo puso verdadero, ¿sí? Confundió, chicos, hemostasia por hematopoiesis, ¿sí? Porque, a ver, recuerden, la hemostasia es el proceso por el cual, muchachos, ya, se evitan las hemorragias. Es un proceso, ¿ya? En cambio, la hematopoiesis, chicos, ¿ya? Es el proceso por el cual se sintetizan nuevas células en la sangre. Ya, o sea, chicos, la hematopoiesis es un proceso de síntesis. Sintetiza nuevas células, crea nuevas células, ¿ya? Y la homeostasis, ¿qué era, muchachos? Eso sí ya saben ustedes. ¿Qué será la homeostasis? ¿Quién se recuerda? Prendan sus micrófonos, muchachos, los que quieran responder. Tienen que ser participantes. Equilibrio. ¿Qué? Equilibrio. Muy bien, el equilibrio, ¿ya? Entonces no se confundan eso, muchachos. Muy bien, entonces ya sabemos que es hemostasia, chicos. Dijimos que la hemostasia es el proceso por el cual se evitan las hemorragias. Eso es hemostasia.
Ahora, la hemostasia, chicos, recuerden siempre, va a tener tres mecanismos. Tres mecanismos tiene la hemostasia, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para mostrar esos mecanismos, muchachos, porque la imagen no lo tengo acá, porque lo tengo dividido la imagen, ¿ya? Está acá en su libro, chicos. Miren, estos son los tres mecanismos que tiene la hemostasia. Muy bien. Uno, que sería el espasmo vascular. ¿Ya? Uno. Primer mecanismo, chicos. Espasmo vascular. ¿Ya? En el cual el vaso sanguíneo, chicos, que está roto, que se ha lesionado, se disminuye. Disminuye su tamaño, chicos. ¿Sí? Eso es vasoespasmo. Muy bien. Segundo mecanismo, chicos, es la formación del trombo hemostático o también se llama, chicos, el tapón plaquetario. ¿Sí? En este mecanismo, chicos, ¿qué hago? Lo que pasa es que las plaquetas se unen una con otra, chicos, y van a cubrir el lugar donde está la lesión. ¿Entienden? Segundo mecanismo. Y tercer mecanismo, chicos, sería la coagulación, en el cual, chicos, se forma un coágulo. ¿Ya? Pero acá dirán, ¿no es lo mismo coágulo y trombo hemostático? No, chicos. ¿Por qué? Porque el trombo hemostático, chicos, solamente está compuesto por plaquetas. En cambio, chicos, un coágulo está compuesto tanto por plaquetas como por proteínas. ¿Me entienden? Ojo con eso, chicos. Es diferente. Aparte de eso, chicos, el trombo hemostático es mucho más inestable. Se rompe con facilidad. El coágulo, chicos, no. El coágulo es duro. No se rompe fácil, chicos. No se despega fácil. ¿Ya? Es por eso, chicos, que cuando ustedes hagan curaciones y van a retirar, no sé, para poder curar una herida, chicos, casi siempre se quitan los coágulos. ¿Ya? Esto duele, chicos. Le duele a la persona. ¿Por qué? Porque está bien pegado. Está firme, chicos. Se pega a la lesión. ¿Me entienden? Eso. Entonces recuerden que son tres mecanismos, chicos, de la hemostasia. El primero es el espasmo vascular. El segundo es la formación del trombo hemostático. Y el tercero es la coagulación. Muy bien. Ahora, una vez comentado eso, muchachos, vamos a empezar con el primer mecanismo, ¿ya? Que es el espasmo vascular. Este mecanismo, muchachos, se caracteriza ¿por qué? Por la contracción del músculo liso del vaso sanguíneo. ¿Cómo es eso, muchachos? Miren acá. Es esto. Miren, acá veo, muchachos, un vaso sanguíneo bonito. Fíjense, ¿ya? Que miren que el diámetro que tiene, muchachos, es normal, ¿ya? Ahora, miren, ¿qué pasa si yo disminuyo el diámetro que tiene este vaso sanguíneo? O sea, lo vuelvo más pequeño, chicos. ¿Qué pasa? A eso se le llama vasoconstricción, chicos, ¿ya? O también se le dice espasmo vascular o... sí, esos nombres más tiene, muchachos, ¿ya? La vasoconstricción, chicos, o el espasmo vascular es cuando el vaso sanguíneo disminuye su diámetro. Miren, chicos, ha disminuido su diámetro. Miren, comparado con lo que era antes, que este era el diámetro normal. Y fíjense acá, chicos, disminuyó, ¿ya? Ahora, miren acá al lado, chicos, al lado derecho. Acá, el diámetro del vaso sanguíneo, ¿habrá aumentado o habrá disminuido? Ha aumentado. ¿A eso cómo se le llama, chicos? Se le dice vasodilatación cuando aumenta el diámetro del vaso sanguíneo, ¿ya? Ahora, ojito con esto, chicos, porque a ver, cuando una persona, chicos, no sé, a ver, por X razón, se lesiona el vaso, digamos, no sé, se ha cortado la mano, no se estaba cocinando, se cortó la mano, perfecto. Chicos, cuando hay una herida, la persona empieza a sangrar inmediatamente, fácil, sangra. Cuando sangra, chicos, significa que hay lesión del vaso sanguíneo, ¿sí? Es por eso que sangra, chicos, ¿ya? Ahora, si hay lesión en el vaso sanguíneo, ¿qué es lo que hace, muchachos, el vaso primeramente? Primeramente, produce su vasoconstricción, chicos. Disminuye su diámetro. ¿Para qué, chicos? Para evitar la pérdida de sangre, ¿ya? Imagínense, chicos, es como una pila. Es como una pila de agua, chicos. Cuando ustedes abren el grifo, chicos, de la pila de agua, ¿qué pasa? Sale mucha agua. Entonces, para evitar, chicos, que salga tanta agua, ¿qué hacen ustedes? Cierran el grifo. Y, chicos, la vasoconstricción es lo mismo. Intenta cerrar el grifo por donde escapa la sangre. ¿Me entienden? Ok, entonces acá le estoy colocando, chicos. El espasmo vascular, chicos, es el primer mecanismo de protección, ¿ya?
evita la pérdida excesiva de sangre. El primer mecanismo, chicos, ¿ya? Y este mecanismo, chicos, es rápido. Sucede en segundos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea, chicos, del espasmo vascular? Tiene que interrumpir el flujo sanguíneo. Muy bien. Tercero, muchachos, ¿qué tiene que hacer? Tercero, chicos, el espasmo vascular va a evitar la extravasación. ¿Qué significa, chicos, extravasación? Evita que la sangre salga hacia afuera del vaso sanguíneo. ¿Ya? Ahora, muchachos, y esto quiero que se anoten porque también es importante que lo sepan. ¿Ya? Este reflejo de espasmo vascular, chicos, que es el primer mecanismo de la hemostasia, ¿ya? Es un reflejo del sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa esto, chicos? Que el espasmo vascular, chicos, está a cargo de los nervios que están en el vaso sanguíneo. Pero solamente está a cargo de los nervios, no. También está a cargo, chicos, de algunas sustancias vasoconstrictoras, ¿sí? Algunas sustancias vasoconstrictoras, chicos, que son producidas por las plaquetas, como por ejemplo, chicos, los tromboxanos, ¿ya? Entonces, recuerden, muchachos, lo siguiente. El vasoespasmo se produce, 1, por el sistema nervioso autónomo. 2, se produce por las sustancias vasoconstrictoras, ¿ya? Como el tromboxano. Ahora, su libro, muchachos, menciona esto. Menciona 3 cosas. Este primer mecanismo, que es el vasoespasmo, chicos, solamente sucede, 1, cuando hay estímulo de los receptores de dolor, o sea, del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Muchachos, cuando una neurona se estimula en el vaso sanguíneo por dolor, ¿qué hace la neurona, chicos? Inmediatamente produce vasoconstricción. Y esta vasoconstricción, chicos, que es producido por las neuronas del dolor, solamente dura unos minutos. Ya, ojo con eso. Dura unos minutos. ¿Ya? Después, ¿qué pasa, chicos? Después de eso, chicos, el músculo liso también se estimula por la lesión, por el daño del vaso sanguíneo. ¿Y eso qué produce, chicos? También produce vasoconstricción. Pero, chicos, esta vasoconstricción del vaso sanguíneo dura mucho más tiempo. ¿Ya? Y por último, chicos, las plaquetas son las que se estimulan por último. ¿Ya? Y estas van a liberar, chicos, a la serotonina. Y no se olviden de esto, chicos, porque su libro lo menciona 3 veces, o 2 veces creo que lo menciona. La serotonina, chicos, es producida por la plaqueta o trombocito, ¿ya? Esta serotonina, chicos, una vez que se libera, ¿qué pasa? Produce vasoconstricción que dura mucho tiempo. Un montón de tiempo, chicos. Puede durar días hasta que el tejido se regenere, ¿ya? Entonces, miren acá, chicos, porque esta es una imagen de su libro. Ya, fíjense acá, muchachos. Miren, acá tengo un vaso sanguíneo, chicos, que está lesionado. Y miren, está lesionado en el extremo derecho. Se ha roto. Digamos que lo he lesionado con una cortadura. Perfecto, se ha roto. Ahora, ¿qué es lo que pasa, chicos, acá? Lo que pasa es que la primera respuesta del cuerpo para poder evitar las hemorragias es la vasoconstricción. La vasoconstricción, chicos. ¿Ya? Disminuye el diámetro del vaso sanguíneo para evitar la pérdida excesiva de sangre. Muy bien. Ahora, comparen, chicos, esto de acá, del lado del extremo derecho, chicos, que está lesionado, con lo que está acá, chicos, del lado izquierdo, que también está lesionado, que no está lesionado. Miren, chicos, del lado izquierdo no está lesionado el vaso, está normal. Y fíjense, chicos, el diámetro al lado izquierdo es mayor, más grande, miren, porque está sano. Pero miren, chicos, en el lado que está dañado el vaso, fíjense, se ha vuelto pequeño porque ha habido una lesión, ¿sí? Lo cual produce una vasoconstricción. Es para poder, chicos, cesar la llave de agua. Es para poder, muchachos, evitar la pérdida excesiva de sangre, como les dije. ¿Muy bien? Ahora, perfecto. Hablemos, chicos, del segundo mecanismo. Ya vamos a terminar tranquilos. El segundo mecanismo, chicos, ¿en qué se caracteriza? Por la formación del tapón plaquetario. Muy bien. En este mecanismo, chicos, también se le llama formación del trombo hemostático. Así está en su libro, chicos. Formación del trombo hemostático. Ahora, este mecanismo, chicos, va a llegar a tener 3 partes.
Una, que es la adhesión plaquetaria. Dos, que es la activación plaquetaria. Y tres, que es la agregación plaquetaria. En su libro, chicos, está un poco desordenado, pero a ver, vamos a explicar por partes, ¿ya? Primeramente, muchachos, ¿qué le dice su libro? Le dice lo siguiente, muchachos. El vaso sanguíneo, muchachos, ¿ya? Cuando está sano, cuando no tiene ninguna lesión, muchachos, literalmente, muchachos, hace que las plaquetas, ¿ya? No se unan al vaso sanguíneo, ¿ya? Y su libro es muy específico con eso, chicos. Las plaquetas no se unen al vaso, muchachos, si es que no hay ningún tipo de lesión, ¿ya? Ojito. Cuando hay lesión, como van a ver acá, muchachos, miren, acá hice una maqueta, miren, acá fíjense, acá el vaso sanguíneo está roto. Acá miren, chicos, está roto el vaso sanguíneo, miren, se ha roto. Ahí, muchachos, es donde recién se unen las plaquetas. Pero si el vaso sanguíneo, chicos, está normal, está sano, no tiene ningún tipo de ruptura, ¿qué pasa? La plaqueta no tiene que unirse al endotelio. No tiene que hacerlo, chicos. Miren, acá fíjense mi vaso sanguíneo. De este lado está bien, miren. No hay ninguna apertura, ninguna lesión. Acá abajo, miren, chicos, igual no hay ninguna apertura ni lesión. Entonces la plaqueta, chicos, no se tiene que unir. Ahora, ¿qué es lo importante acá, muchachos? Y recuerden lo que les menciona su libro, chicos. La plaqueta no se une al endotelio. ¿Por qué? Porque el endotelio, chicos, cuando está sano, o el vaso sanguíneo cuando está sano, chicos, es liso. ¿Me entienden? Es liso, es resbaloso. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué más? Cuando el vaso sanguíneo, chicos, está sano, va a liberar prostaciclina y óxido nítrico. Y su libro habla, chicos, de eso, de la prostaciclina. La prostaciclina, chicos, cubre el vaso sanguíneo, cubre su parte interna, su pared interna. Lo cubre. Sí, acá lo voy a poner, chicos. Lo vamos a poner de color azul. Miren, esto, chicos, sería la prostaciclina. De color azul, esa línea que ven, sería la prostaciclina, chicos. ¿Ya? Está cubriendo, chicos, a la pared interna del vaso sanguíneo. ¿Sí? Eso, chicos, evita que la plaqueta, muchachos, se una al vaso sanguíneo. ¿Sí? Evita que se una. ¿Ya? Ahora, mi pregunta es la siguiente, chicos. ¿Será importante, muchachos, que las plaquetas no se unan al vaso sanguíneo si es que no hay ni una lesión? ¿Qué dicen? Chicos, ¿será importante que la plaqueta no se una al vaso sanguíneo si es que no hay lesiones? ¿O no será importante? ¿Qué creen? Porque miren, acá, chicos, les dibujo esta flechita, miren, para mostrarles, chicos, de que la plaqueta, cuando el vaso sanguíneo está sano, no se puede unir, sino que rebota, chicos. No se une al vaso sanguíneo, ¿ya? Gracias a la prostaciclina y el óxido nítrico, que evita la unión. Ahora, la pregunta es, chicos, ¿esto es importante? Sí, es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque, muchachos, si es que la plaqueta se une, y acá les voy a mostrar, si es que la plaqueta, chicos, se une al vaso sanguíneo, ¿qué genera, chicos? Genera algo que se conoce como trombos, que puede matar, chicos, a una persona, ¿sí? Puede generar una trombosis. Muy bien, entonces acá les voy a mostrar, chicos, una trombosis. Está un poco lento, a disculpar. Miren, muchachos, y yo he visto a muchas personas morir por esto, ya, o sea, es bien importante, chicos, que la plaqueta no se una al vaso sanguíneo si es que no hay ningún tipo de lesión, ya, porque eso produce enfermedad, muchachos. Miren acá. Ay, no, esto no nada que ver. Ya. Esto está súper. Miren, chicos, si las plaquetas, por alguna razón, chicos, se unen al vaso sanguíneo que no está roto, generan pequeñas obstrucciones en el vaso sanguíneo. Obstruyen el vaso sanguíneo, chicos. ¿Y eso qué hace? Eso, chicos, hace que una parte del tejido del paciente, chicos, se empiece a morir porque los vasos sanguíneos están obstruidos. Por tal, no va a llegar, chicos, sangre al tejido que está irrigando ese vaso sanguíneo. ¿Me entienden? Entonces, re importante, chicos, eso. ¿Ok? Ahora, ya para ir, muchachos, un poco más rápido. Recuerden esto, chicos.
las plaquetas no se unen al vaso sanguíneo si es que no hay lesión, ¿ya? La plaqueta, chicos, solamente se va a unir al vaso sanguíneo cuando haya una ruptura del vaso sanguíneo o cuando haya una lesión, ¿ya? Ahora, si les preguntan, chicos, ¿cuáles son las sustancias que evitan la unión de la plaqueta a un vaso sanguíneo que está sano? ¿Ustedes qué dicen, chicos? La prostaciclina. ¿Recuerden? La prostaciclina, muchachos, va a ser una molécula que va a recubrir al endotelio del vaso sanguíneo, chicos, para evitar la unión con las plaquetas. ¿Muy bien? Ahora, si es que alguno no sabe, chicos, ¿qué es el endotelio? Muchachos, el endotelio son células epiteliales que van a cubrir la parte más interna del vaso sanguíneo, chicos. Miren, cubren su pared interna. Ya, ojito con eso. A ver, para que no se pierdan, chicos, estaría acá. Miren, esto de acá sería el endotelio, muchachos. Miren, acá viene el vaso sanguíneo, muchachos. Miren, este vaso sanguíneo que está roto. El endotelio, muchachos, solamente va a cubrir la pared interna del vaso sanguíneo. Miren, va a ser esto, muchachos. Esto es el endotelio. Las células que cubren la parte interna del vaso sanguíneo, muchachos. Muy bien, la parte interna del tubo. Ok, ahora, el endotelio, chicos, ya les dije, es la que sintetiza la prostaciclina para evitar que se una la plaqueta a un vaso sanguíneo que no está lesionado. Perfecto. Ahora, muchachos, acá, ¿qué pasa si el vaso sanguíneo se rompe, muchachos? Una vez que el vaso sanguíneo se rompa, chicos, lo que pasa es que el endotelio deja de producir prostaciclina. Y aparte de eso, chicos, el endotelio empieza, chicos, a exponer fibras de colágeno. Miren, chicos, estas fibras de colágeno de color negro, ya, que están por debajo del endotelio, chicos. Ahora, se rompe el vaso sanguíneo. ¿Qué pasa? Estas fibras de colágeno, chicos, se exponen hacia la sangre. ¿Eso qué hace, chicos? Eso hace que la plaqueta reconozca a estas fibras de colágeno, chicos, y se una a esas fibras de colágeno. ¿Ya? Una vez, chicos, que la plaqueta reconoce a la fibra de colágeno, ¿qué pasa? Esta plaqueta, chicos, se llega a adherir, ¿sí? Se adhiere una plaqueta a otra plaqueta. ¿Cómo es eso? Miren, chicos. La plaqueta ha reconocido a las fibras de colágeno. Miren, acá. Lo ha reconocido. ¿Qué hace la plaqueta, chicos? Cambia su forma. Empieza a generar pequeños pseudópodos puntiagudos. Miren, chicos, como una estrella. Miren, ¿cómo ha cambiado, chicos? Miren, de esta forma, que era su forma inactiva, y lo ha vuelto, chicos, a su forma activa. Miren, que es una forma en forma de estrella, su forma activa. ¿Por qué? Porque tiene pseudópodos, muchachos. Pseudópodos puntiagudos, largos. ¿Y para qué quiere esos pseudópodos, chicos, la plaqueta? Necesita estos pseudópodos, chicos, para que se pueda unir a ¿quién? A las fibras de colágeno, chicos, que están en la herida o en la lesión. Miren, se une. Pero solamente para eso, chicos, no. También le sirve, chicos, para que la plaqueta se pueda unir a otra plaqueta y pueda formar, ¿qué cosa, chicos? Miren acá. Para que se pueda unir entre ellas, chicos, y puedan formar un tapón plaquetario, o también se le llama, chicos, un trombo hemostático. ¿Me entienden? Entonces, acá la idea es la siguiente, chicos. Recuerden, cuando el vaso sanguíneo se rompe, muchachos, ¿qué pasa? Uno, el endotelio, chicos, dañado, deja de producir prostaciclina. Perfecto. Ya no hay prostaciclina. Ahora, si no hay prostaciclina, la plaqueta se empieza a unir al vaso sanguíneo. Muy bien. ¿Qué más? Una vez que está dañado, chicos, el vaso sanguíneo, ¿qué pasa? Las fibras de colágeno, chicos, que en un principio estaban por fuera del vaso sanguíneo, ¿qué pasa? Entran dentro de la sangre. ¿Y eso qué hace, chicos? Hace que las plaquetas cambien de forma. Que cambien de su forma, chicos, inactiva a su forma activa. ¿Sí? Su forma de estrella. Miren, chicos, forma de estrella. Y esa forma de estrella era muy importante. ¿Por qué, chicos? Porque les dije, esa forma le ayuda a la plaqueta a unirse con otras plaquetas y unirse a el colágeno de la herida, chicos. Miren, se está uniendo. Para, a la final, chicos, formar un tapón plaquetario. ¿Ya? Un tapón plaquetario. ¿Hasta ahí se entiende, muchachos?
Sí, no, tal Sí, vez. Perdón, ¿me escuché qué? ¿Se entiende? sí se entiende. Ahora, chicos, acá hay algo importante. Para irse dando esto, porque sé que se complica, chicos, un poco. Su libro lo pone muy fácil. Ya, bueno, para mí es fácil, ¿no? Porque, bueno, yo ya estudié hartas veces. Pero a ver, chicos, una vez que la plaqueta se activa, porque recuerden, a ver, había tres fases. En la formación de trombo hemostático, chicos, son tres fases. Una que era la adhesión. La adhesión plaquetaria, ¿cuándo sucede, chicos? Cuando hay una herida. Miren, chicos, acá hay una herida. Acá ya sucede, chicos, el primer mecanismo, que era la adhesión plaquetaria. Perfecto. Una vez, chicos, que la plaqueta se une a la lesión, ¿qué pasa? Se activa, cambia de forma, chicos. Hay una activación plaquetaria. Perfecto. Se activa muy bien. Y dijimos, cuando la plaqueta se activa, cambia de forma y se une a otras plaquetas y también se une al colágeno de la herida. ¿Ya? Al colágeno, chicos, que en un principio estaba por fuera del vaso sanguíneo, pero como está roto el vaso sanguíneo, chicos, el colágeno entra dentro de la sangre, lo cual activa a la plaqueta. Perfecto. Ahora, chicos, el tercer paso, y creo que el más importante, chicos, el tercer paso en la formación del trombo hemostático es la agregación plaquetaria. Ya, muchachos, la agregación plaquetaria. No se olviden esto, chicos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con agregación plaquetaria, chicos? Cuando la plaqueta se activa, chicos, lo que hace es que no solamente cambia de forma, muchachos, la plaqueta también empieza a secretar y botar todos los gránulos que tenía, ¿sí? ¿Qué tiene, chicos, dentro? ¿Qué tipo de moléculas bota la plaqueta? Bota ADP, bota tromboxano, bota calcio y bota serotonina. Ahora, anótense esto porque su libro lo menciona, chicos. El ADP, que es el adenosín difosfato, muchachos, ¿ya? Es el que se va a encargar de atraer otros trombocitos, ¿ya? Atrae, chicos, a otras plaquetas, ¿sí? Porque, a ver, pregunta, chicos, ¿ustedes creen que esta única plaqueta va a poder tapar esta herida tan grande, muchachos? No. Necesita, chicos, de sus otros hermanos. Miren, chicos, miren. Necesita, chicos, unirse a sus otros hermanos. ¿Para qué? Para poder tapar toda la herida. Para tapar, chicos, la lesión. ¿Me entienden? Entonces, ¿quién se encarga, chicos, de que esta única plaqueta activada, chicos, pueda llamar a otras plaquetas para que se puedan unir? El ADP. El ADP, chicos, recuérdense, atrae a más plaquetas y también estimula, chicos, la liberación de los gránulos de otras plaquetas. ¿Ya? Ahora, luego tenemos, chicos, ¿a quién? Al tromboxano, que se abrevia, chicos, con eso, TXA2. Eso es tromboxano, ¿ya? El tromboxano, chicos, si se recuerdan, es un eicosanoide. Lo hablamos en sistema endocrino, ¿ya? Este tromboxano, muchachos, ¿qué hace? Hace que una plaqueta se una a otra plaqueta. Y aparte de eso, chicos, el tromboxano estimula la liberación de gránulos de las otras plaquetas y por último estimula la vasoconstricción. Tres funciones, chicos, tiene el tromboxano. ¿Ya? Primera función, estimula la agregación de plaquetas, o sea, que se una una plaqueta a otra plaqueta. Segunda función, estimula la desgranulación. ¿Qué es la desgranulación, chicos? De que esta plaqueta pueda liberar todos los gránulos que tiene dentro. Y tercera función, chicos, el tromboxano produce la vasoconstricción, que era la disminución del diámetro del vaso sanguíneo. Muy bien, perfecto. Ahora, cuarto, chicos, perdón, tercero, la serotonina. ¿Para qué servía la serotonina, muchachos? ¿Quién se recuerda? ¿Para qué servía la serotonina? Hola. ¿Para qué servía la serotonina, muchachos? ¿Nadie? Muy bien, John. La serotonina servía para la vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, muchachos, recuerden, siempre que les digan serotonina, ustedes digan, ah, sirve para la vasoconstricción. Esa es su única función, chicos, de la serotonina. ¿Ya? Y por último,
el calcio, chicos. No lo menciona su libro, chicos, el calcio. Lo menciona un poco más adelante, pero a ver, acá hay que adelantar dónde está el calcio. Chicos, el calcio sirve para que mi plaqueta pueda producir un coágulo, que más adelante vamos a ver, ¿ya? El calcio es re importante, chicos. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Para que mi plaqueta pueda producir un coágulo. ¿Muy bien? Perfecto. Entonces, recuerden, chicos, lo siguiente. En la activación plaquetaria, la plaqueta, 1, cambia de forma. Perfecto. 2, empieza a liberar todos sus gránulos, ¿sí? Que en su libro, chicos, ¿qué nombre le pone? Le pone desgranulación. Así se le llama, chicos. Cuando digo desgranulación, es la palabra que se utiliza cuando libero gránulos. Ya, gránulos. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos, chicos, al último. A ver, antes de pasar, muchachos, recuerden que el último paso, chicos, de la formación de un trombo hemostático es la agregación, en el cual una plaqueta se une a otra plaqueta y otra para poder formar el tapón plaquetario o también llamado el trombo hemostático. ¿Ya? Ahora, muchachos, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Este tapón plaquetario, muchachos, si bien va a calmar la hemorragia por un periodo de tiempo, chicos, ¿qué es lo malo? Que este tapón, chicos, es inestable. Se puede romper fácilmente, muchachos. Entonces, eso es malo. ¿Por qué, chicos? Porque si se rompe este tapón, otra vez va a sangrar. Otra vez, chicos, va a salir la sangre de este vaso sanguíneo. ¿Me entienden? Entonces, para evitar eso, chicos, está el tercer paso, que es, esto de acá, no, que es, muchachos, la coagulación, ¿ya? O la formación del coágulo, que era el tercer mecanismo, chicos, ¿ya? Acá estamos en el tercer mecanismo, chicos. Bien, ahora, háganse un favor, chicos. Acá está un resumen de lo que es la formación del trombo hemostático, o sea, del segundo mecanismo que ya nos he explicado hasta ahorita, ¿ya? Recuérdense, chicos, para que haya formación del trombo hemostático, primeramente tiene que haber una lesión del vaso sanguíneo. Si no hay lesión del vaso sanguíneo, muchachos, no se forma el trombo hemostático. Ya lo estoy repitiendo, creo que 5 veces, ¿ya? Ahora, para que se forme el trombo hemostático, chicos, las plaquetas se tienen que unir primeramente a el lugar donde está la lesión, muchachos, ¿ya? Donde está la lesión. Ya, acá se une la plaqueta, muchachos, ¿ya? Una vez que las plaquetas se unen entre sí, chicos, ¿qué pasa? Forman el trombo hemostático. ¿Muy bien? Y no se olviden, chicos, las partes de la formación del trombo hemostático, ¿cuál era? Primero es la adhesión. Miren, chicos, acá la plaqueta se está uniendo al lugar donde se ha lesionado. Perfecto. Segundo paso era la activación, en el cual la plaqueta, chicos, cambiaba de forma y se desgranulaba. Y el tercer paso, chicos, era la agregación, en el cual las plaquetas, chicos, se unían una con otra y formaban el tapón plaquetario. Y ahí muere, chicos, ahí muere. ¿Ya? Ahí muere. Ahora, te dice, muchachos, miren lo que dice su libro. Este tapón, por sí solo, puede detener completamente el sangrado, siempre y cuando la lesión sea pequeña, muchachos. ¿Ya? O sea, ¿qué significa, chicos, esto? El primer mecanismo y el segundo mecanismo, muchachos, solamente sirve para heridas pequeñas, ¿ya? Yo recuerdo que una vez, chicos, con la doctora Paula, ¿ya? Recibimos un paciente que tenía hemorragias grandes, ¿sí? Era un tipo que había tenido un accidente de moto, chicos, donde le faltaba un brazo y una pierna, ¿ya? Y recuerdo, chicos, que esa persona no dejaba de sangrar. ¿Por qué, chicos, no dejaba de sangrar? Porque los vasos lesionados eran gigantes, ¿sí? Había dañado, chicos, la arteria braquial. ¿Ubican? Entonces, ¿qué es lo interesante, chicos? Esa persona nunca iba a dejar de sangrar. ¿Por qué, chicos? Porque el primer mecanismo y el segundo mecanismo solamente sirven para lesiones pequeñas, ¿sí? Y a la final, creo que la persona murió, ¿sí? Porque la doctora Paula se encargó de ese paciente, ¿sí? Pero recuerden, chicos, lo siguiente. Estos mecanismos solamente sirven para lesiones pequeñas. Los vasos grandes, chicos, como la aorta, la yugular, no sé, como la carótida, como la braquial, como la subclavia, que son vasos grandes, muchachos, no se pueden detener, chicos, a través de esos mecanismos, ¿ya? Este mecanismo, chicos, es ineficiente frente a vasos grandes. Muy bien.
Ahora, ese es el resumen, chicos. Si quieren, saquen una foto. Ya, a mí me ayudan mucho los resúmenes, ya, porque me resume, ¿no? Me resume todo lo que habíamos aprendido durante la clase. Ahora, voy a cambiar, chicos. Yo creo que ya sacaron. Ahora, muchachos, vamos a hablar de lo siguiente, del tercer mecanismo, que es la coagulación, chicos. ¿Ya? El tercer mecanismo y el último es la coagulación. ¿Ya? Ahora, para hacerlo resumido y que no se aburran, muchachos, quiero que se quede esto claro. Una vez que se ha formado el tapón plaquetario, chicos, este tapón plaquetario se tiene que convertir en un coágulo. ¿Ya? Porque recuerden lo que les dije, chicos, el tapón plaquetario o tapón, o también es en el tapón hemostático, chicos, este es muy débil, se rompe con facilidad, entonces lo tengo que reforzar. ¿Cómo lo refuerzo, chicos? Añadiéndole proteínas. ¿Qué proteína? La fibrina, chicos. ¿Ya? Cuando el tapón plaquetario, chicos, se une a la fibrina, ¿qué forma? El coágulo. Así de fácil, chicos. Esa es la coagulación. ¿Ya? Entonces, a forma de resumen, muchachos, la idea o el objetivo, chicos, de la coagulación es convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Y acá qué tiene que ver la fibrina, chicos? Porque recuerden, chicos, lo siguiente. La fibrina se une al tapón plaquetario para poder formar un coágulo. La fibrina, chicos, es la proteína que refuerza al tapón plaquetario. Lo refuerza, lo vuelve duro para que se convierta en un coágulo, que es algo duro, chicos, que no se puede romper fácilmente. ¿Sí? Es como, imagínense, chicos, es como, digamos, hacer, no sé, a ver, es como poner, no sé, una puerta de madera con el tapón plaquetario. Ahora, a esa puerta de madera, chicos, le añado metal. ¿Eso qué hace? Hace que la puerta de madera, chicos, se refuerce y se convierta en una puerta, no sé, con metal y madera. Va a ser más fuerte, va a ser casi indestructible, ¿me entienden? Esa es la idea, chicos, de la coagulación. Su idea es convertir el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina, chicos, ¿sirve para qué? Para que el tapón plaquetario se pueda convertir en un coágulo. ¿Ya? Ahora, esta imagen de su libro, chicos, me gusta un montón. ¿Por qué, muchachos? Porque les muestra, miren, lo que ven acá de color plomo, chicos, es la proteína fibrina. ¿Ya? Vamos a hacer un acercamiento, ¿ya? Y también es una imagen de su libro, miren, chicos. Acá está. Todo lo que ven acá de color plomo, blanco, medio amarillo, chicos, también, es la fibrina. ¿Ya? Esta fibrina, recuérdense que se une al tapón plaquetario, que acá lo ven, miren, chicos, las plaquetas están de color rojo. ¿Ya? La fibrina se une al tapón plaquetario y forma el coágulo, lo cual refuerza la estructura. Muy bien. Hasta acá yo creo que parece fácil. Ya, pero pucha, créanme, chicos, que es un dolor de cabeza aprenderse los mecanismos de coagulación. ¿Ya? Entonces, antes de hablar de coagulación, chicos, creo que es bien importante que se aprendan este cuadrito que está en su libro. ¿Ya? Que es el cuadro 18, que si no me equivoco estaba en la página 705. ¿Ya? Entonces, acá, muchachos, en este coágulo, su libro representa a las proteínas procoagulantes. ¿Qué era una proteína procoagulante, chicos? Es aquella proteína que estimula la formación de un coágulo. ¿Ya? Por eso le digo procoagulante. Estimula la producción de un coágulo. Re importante, chicos. Por ejemplo, ustedes, chicos, ahorita tienen todas estas proteínas, miren. Todas estas, chicos, todas estas proteínas, ustedes ahorita las tienen. Ya que en total son 13, 14, 15, 16, 17. Son 17 proteínas procoagulantes, chicos, que tienen ahorita. ¿Sí? Si no tuvieran estas proteínas, chicos, ¿qué pasaría? Ustedes, si se hicieran una herida, chicos, literalmente sangrarían. Sangrarían sin parar. ¿Me entienden? Ahora, acá, vamos a hablar de esto, chicos. Esto ustedes se van a aprender. Pero acá, en resumen, chicos, yo les quiero decir algo. Recuerden, las proteínas procoagulantes, la mayoría se sintetiza en el hígado. ¿Ya? En el hígado, chicos, casi todo se sintetiza con respecto a las proteínas procoagulantes. ¿Ya? Ahora, los últimos 4 factores, chicos, se les dice factores protrombocíticos o factores trombocíticos. ¿Por qué les digo así, chicos? Porque son proteínas que se sintetizan en las plaquetas. Ya, ojo con eso, se sintetizan en las plaquetas. Estos no se sintetizan en el hígado. Ya, es por eso, chicos, que su libro dice que las plaquetas son re importantes en
La hemostasia, porque participan en los tres mecanismos, chicos. Las plaquetas participan en la vasoconstricción. Primer mecanismo. Las plaquetas participan, chicos, en la formación del tapón plaquetario. Segundo mecanismo. Y las plaquetas también participan, chicos, en la coagulación, que es el tercer mecanismo. Muy bien. Hasta ahí perfecto. Ahora, para ir cesando esto, chicos, miren acá. Factor 1, factor 2, factor 3, pucha, factor 5. Y miren, chicos, el factor 5 se salta directamente al factor 7. Les hago esta pregunta. Chicos, ¿ustedes creen que existe un factor 4 y un factor 6? Porque acá miren, muchachos, se salta directamente del 3 al 5 y del 5 al 7. ¿Ahí falta o no faltará, chicos? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Qué dice? Porque, a ver, en medicina, chicos, acostúmbrense siempre a ir en orden, ¿ya? En medicina siempre hay secuencias. Siempre hay secuencias que van en orden, ¿ya? O sea, no te puedes saltar del paso 1 directamente al paso 3. O del paso 3 al paso 10, digamos. No. Tiene que haber siempre un orden, ¿ya? Entonces, acá fíjense, chicos, que algo que no me pareció muy bien es que se salte del factor 3 al factor 5 directamente. Y del factor 5 al factor 7. Ahí falta números, ¿ya? Ahora, su libro da una explicación, chicos. Recuerden lo siguiente. El factor 4, muchachos, no es considerado, no se le da un número 4 en sí. ¿Por qué, chicos? Porque el factor 4 es el calcio. Y su libro dice eso, ¿no? El factor 4 y el factor 6, chicos, no se incluyen en este cuadro. ¿Por qué? Porque estos factores, chicos, literalmente en la actualidad ya no se utilizan, ¿ya? Cuando dices factor 4, obviamente que te estás refiriendo al calcio. Entonces, anótense esto, chicos. El factor 4 que acá falta, chicos, es el calcio, ¿ya? Es el que falta. El factor 6, chicos, ¿qué es? Es lo mismo que el factor 5, lo mismo, pero es su forma activa, ¿ya? O sea, factor 4, calcio. Factor 6 es la forma activa del factor 5. ¿Me entienden, muchachos? Entonces, es por eso que no se considera, chicos, a estos factores. Muy bien. Hasta acá, ¿hay alguna duda, chicos, con respecto a los factores procoagulantes? Preguntas que tuvieran, chicos, porque, o sea, es ahora porque después un poquito más se va a complicar. ¿Ninguna pregunta, muchachos? Ok, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente. Ahora, miren, muchachos, acá les voy a mostrar la secuencia de cómo sucede más o menos la coagulación. Porque, a ver, quiero que tengan esta idea. Para que se forme un coágulo, muchachos, voy a necesitar una reacción en cadena, ¿ya? Entonces, acá van a notar, chicos, la formación de coágulos se da mediante reacciones en cadena. ¿Sí? ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que para que yo pueda formar un coágulo, chicos, el factor 1 tiene que activar al factor 2, el factor 2 al factor 3, el factor 3 al 4, el 4 al 5, del 5 al 6, o sea, a eso me refiero, chicos, con reacción en cadena. ¿Me entienden? Todo viene en cadena, muchachos. Todo viene en secuencia. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar, chicos, de más o menos cómo va esto. Un resumen va a ser esto, ¿ya? Rápido el resumen. Entonces, muchachos, acá creo que lo más importante, les dije, era la fibrina. ¿Ya? La fibrina es la más importante. ¿Ya? Entonces, para que yo pueda formar un coágulo, chicos, tengo que producir sí o sí fibrina. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema, chicos? Que la fibrina no se produce así por así. Necesito de muchas enzimas para producir fibrina. Y todo empieza, chicos, con esto. Con el factor X. Ya recuérdense, chicos. El factor X es el que inicia todo. ¿Ya? Ahora,
Este factor X, muchachos, es re importante porque cuando se activa el factor X, chicos, literalmente este activa a una enzima que se llama la trombina, ¿ya? El factor X, chicos, literalmente va a activar a una enzima que se llama el activador de protrombina. Este activador de protrombina, chicos, convierte la protrombina en trombina, ¿ya? Y esta trombina, chicos, es re importante. ¿Por qué? Porque esta es la que se hace cargo de convertir el fibrinógeno, chicos, en fibrina. Y esta fibrina, chicos, una vez que se produce, pues, va a producir un coágulo. ¿Me entienden? Entonces, a ver, otra vez. Todo inicia con el factor X. Recuérdense eso. Todo inicia en el factor X. El factor X, muchachos, se tiene que unir al calcio, al factor 5 y algunos fosfolípidos, chicos. Se unen los 4 y activan ¿a quién? Pucha, acá tengo que anotar, muchachos, un nombre. A ver, activan a el activador de protrombina. ¿Ya? Recuérdense, acá en el medio, chicos, me he olvidado colocar, pero activa al activador de protrombina. ¿Ya? Este activador de protrombina, chicos, ¿qué hace? Convierte la protrombina en trombina. Perfecto, ya tengo la trombina. Esta, chicos, va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Y a su vez, chicos, la fibrina, ¿sí?, va a unirse al tapón plaquetario y forma el coágulo. Hasta ahí yo creo que está fácil, chicos, ¿ya? Entonces yo creo que han anotado la secuencia, ¿no? Factor X, primero, muy bien. Del factor X, este se une al calcio, al factor 5 y al fosfolípido. Perfecto. ¿Esto a quién activa? Activa al activador de protrombina. Este activador de protrombina activa la protrombina y la convierte en trombina. Y la trombina, a su vez, convierte el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina se une al tapón plaquetario para poder formar el coágulo. ¿Ya? Fácil. No está tan difícil eso. ¿Hasta ahí, chicos, se ha entendido? Sí. Ya. Eso. Solo apréndense eso, chicos, porque lo demás ya está un poco más difícil. Ahora, esto se va a complicar un poco. ¿Por qué, muchachos? Porque créanme que esto parece fácil, ¿no? Pero es difícil, chicos. ¿Por qué? Porque el problema está acá, en el factor X o factor 10, ¿ya? El factor 10, muchachos, es un poco difícil de activar, ¿ya? Si bien este factor, muchachos, está dentro de la sangre, tiene que haber algunos mecanismos para poder activar a este factor X. Si yo no activo el factor X, chicos, ¿qué pasa? Todo esto que les he comentado, chicos, acá, no va a suceder, ¿ya? Porque les dije, ¿no? El factor X, chicos, es importante para que se produzca la fibrina. Y esa fibrina se pueda unir al tapón y formar el coágulo. Perfecto. Pero, chicos, si el factor X no se activa, no funciona nada de esto. Ahora, acá tenemos que empezar con esto. ¿Cómo puedo activar al factor X? El factor X, chicos, se activa por dos formas. Por la vía extrínseca y por la vía intrínseca. ¿Ya? Vamos a hablar de cada vía. Vamos a hablar de la vía extrínseca y la intrínseca. Recuerden lo siguiente, la vía extrínseca, muchachos, es una vía que es rápida, ¿ya? Su libro menciona, y tienen que anotarlo, chicos, la vía extrínseca va a tardar segundos, ¿sí? La vía extrínseca, chicos, activa al factor X en 15 segundos aproximadamente. En cambio, chicos, la vía intrínseca es lenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque activa al factor X, chicos, de 3 a 6 minutos. Lenta. Ahora, se preguntarán, ¿por qué uno es rápido y el otro es lento? Y acá está la respuesta, chicos. Y este es de su libro. La respuesta, chicos, es sencilla. La vía extrínseca, muchachos, solamente va a depender de dos cosas. Bueno, de tres cosas. Va a depender, chicos, de la tromboplastina, el factor 7 y del calcio. De esas tres cosas depende, chicos, la vía extrínseca. En cambio, la intrínseca, chicos, depende de ¿qué? Del factor 12, del factor 11, del factor, sería en este caso 9, y del factor 8. Imagínense, chicos. Y también depende del calcio y de los factores plaquetarios. O sea, en pocas palabras, chicos, el factor intrínseco depende de 6 cosas.
En cambio, el factor extrínseco, chicos, depende solamente de 3. Es por eso, chicos, que el factor extrínseco es más rápido, porque tiene menos componentes. En cambio, el intrínseco, chicos, que tiene 6 componentes, va a tardar mucho más porque tengo que activar los 6 componentes. ¿Se entiende? Ahora, vamos a hablar del factor extrínseco. Perdón, del factor extrínseco, diré, del mecanismo extrínseco, chicos. ¿Ya? ¿Cuánto tardaba el mecanismo extrínseco, chicos? 15 segundos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era su ventaja? Es rápido. ¿Ya? Ahora, miren, chicos, el factor extrínseco, como su nombre te dice, extrínseco, fuera de la sangre, chicos. Este mecanismo solamente se activa, chicos, cuando hay lesión de tejidos perivasculares. ¿Qué significa, chicos, tejido perivascular? Aquel tejido que está por fuera del vaso sanguíneo. ¿Me entienden? Es importante esto, chicos, porque les va a ayudar esto en cirugía. Ya en tercer año les van a preguntar siempre eso los doctores. Y en el quirófano, ¿ya? Les dice, ¿por qué se caracteriza el factor extrínseco, chicos? Pero en el mecanismo extrínseco, porque solamente se activa cuando hay daño de tejidos que están por fuera del vaso sanguíneo. En cambio, muchachos, el mecanismo intrínseco se puede activar, muchachos, cuando hay lesión dentro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Esa gran diferencia, muchachos, no se olviden. Por eso les digo intrínseco, muchachos. ¿Ya? Aparte de eso, muchachos, otra diferencia es que el mecanismo intrínseco, muchachos, todos los factores que participan en ese mecanismo, chicos, están dentro de la sangre. ¿Me entienden? Dentro de la sangre. En cambio, en el mecanismo extrínseco, chicos, todos los factores que participan en este mecanismo están por fuera de la sangre. Por eso le digo extrínseco. Extrínseco, por fuera. Intrínseco, por dentro. ¿Sí? Entonces, mecanismo extrínseco. Los factores que participan en este mecanismo se producen fuera de la sangre. Intrínseco. Los factores se producen dentro de la sangre. ¿Ya? Aparte, el mecanismo intrínseco se activa cuando hay lesión dentro de la sangre. ¿Ya? Y el extrínseco se activa cuando hay lesión en tejidos que están por fuera del vaso sanguíneo. ¿Ya? Por fuera. Hasta ahí. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre extrínseco e intrínseco? Sí. Ya. Espero, chicos, que aprendan, porque, pucha, yo recuerdo que eso sucedió, chicos, en mi internado, que preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre el mecanismo extrínseco y uno intrínseco? Pucha, y uno de Lupal dijo, el intrínseco es porque está dentro. ¿Dentro de qué? Dentro del vaso, pucha, pero no es solamente eso, chicos. Mecanismo intrínseco, recuérdense, es un mecanismo que se caracteriza por la activación de factores coagulantes que se producen dentro de la sangre y solamente se activa cuando hay lesión dentro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Dentro del vaso sanguíneo. Y el extrínseco, ya les dije, fuera, todo lo que está por fuera. Muy bien. Ahora, muchachos, hablemos del extrínseco, que es el más fácil. ¿Ya? Este mecanismo, chicos, ¿por qué se caracteriza? Porque solamente va a haber activación de tres muchachos, de tres factores. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Yo corto la mano, no sé, de una persona. Le corto la mano. ¿Qué pasa, chicos? La mano está compuesto por músculo, está compuesto por piel y está compuesto por tejido nervioso. Perfecto. Le he cortado la mano. ¿Qué pasa, chicos? Empieza a sangrar. Muy bien. En este caso, chicos, se va a activar el mecanismo extrínseco. ¿Por qué? Porque no solamente he dañado el vaso sanguíneo, he dañado todo lo que rodea el vaso sanguíneo. En este caso, el músculo, no sé, la piel y el nervio. Perfecto. ¿Qué pasa, chicos? Estos tejidos perivasculares, inmediatamente cuando se lesionan, chicos, ¿qué liberan? Tromboplastina. Todo empieza, chicos, con la tromboplastina. ¿Ya? La tromboplastina. ¿Quién lo sintetiza, muchachos? ¿Quién creen que sintetiza tromboplastina? Recuérdense lo siguiente, lo que decía su cuadrito, muchachos. La tromboplastina va a ser sintetizada por los tejidos que rodean al vaso sanguíneo. ¿Ya? Todo inicia así. Ahora, la tromboplastina es el factor 3. Me gusta. Ahora, esta tromboplastina, muchachos,
¿se va a unir a quién? Se va a unir al factor 7, ¿ya? Al factor 7. Y el factor 7, muchachos, ¿quién lo sintetiza? El hígado, ¿ya? El hígado. Muy bien. Estos dos chicos, cuando se unen, ¿sí? También se vuelven a unir al calcio, que era el factor número 4. Entonces, chicos, anótense esto. En el mecanismo extrínseco, chicos, participan tres factores. El factor 3, el factor 7 y el factor 4. ¿Ya? Pueden, chicos, para no olvidarse de esto, pueden crear su mnemotécnico. Pueden crear un número. ¿Qué número podrían crear, chicos? En este caso, a ver, fácil. Yo me crearía un número fácil. Por ejemplo, podría ser el factor 3, el número 374. ¿Ya? O podría crear, chicos, el número 347. ¿Por qué? 3, que era el factor 3, ¿no ves? De la tromoplastina. ¿Sí? 4, que era el calcio. ¿Ya? Y 7, que es el factor 7, es el factor antihemolítico, creo que era. O era la proconvertina, creo que se llamaba. ¿Ya? Pero, chicos, créanse un número. ¿Ya? Yo recuerdo que así fui a mi examen, chicos, con números. Ya me aprendí número. A ver, para el mecanismo extrínseco. El número 347. ¿Por qué? Porque participaba el factor 3, el factor 4 y el factor 7. Los tres participaban. ¿Ya? Números. Una vez, chicos, ¿qué pasa eso? ¿Qué hace? ¿Qué pasa, chicos? Estos tres unidos recién activan al factor 10. Muy bien. Ya nos he entendido. Perfecto. Solamente, chicos, eso es el factor. Ese es el mecanismo extrínseco. Fácil, ¿verdad? No tan difícil. Ahora, aquí viene el problema. El mecanismo intrínseco, chicos. Ese es el problema. Es el que no me gustaba, porque era el más largo. Entonces, ¿cómo va esto, chicos? Lo que pasa es que cuando hay una lesión dentro del vaso sanguíneo, chicos, ¿qué pasa? El trombocito, que era la plaqueta, chicos, inmediatamente libera el factor 12. ¿Ya? El factor 12, o también llamado el factor de Hagemann. ¿Sí? Así se llama, factor de Hagemann. ¿Ya? Ahora, este factor 12, muchachos, lo que hace es que va a activar al factor 11. ¿Ya? Lo activa. El factor 11, chicos, activa al factor 9. Y el factor 9, chicos, se une al calcio y a los factores plaquetarios para activar al factor 8. Si se dan cuenta, chicos, acá el número que podríamos crear es muy fácil. ¿Qué número crearían, chicos, acá? Un mnemotécnico. Sería el número, muchachos, 12. Sería 12, 11. Nos saltamos el 10, que sería directamente al 9 y 8. ¿Ya? Entonces, acá, muchachos, yo crearía el número 2198. ¿Ya? ¿Por qué 2198, chicos? El 2 representaría el 12. El 1 representaría al 11. El 9 al 9 y el 8 al 8. ¿Me entienden? Este número 2198, chicos, representa a todos los factores que participan en el mecanismo intrínseco. ¿Ya? Ahora, no se olviden, chicos, de estos dos de acá. ¿Ya? El calcio y el factor plaquetario 3. ¿Ya? Estos dos últimos, chicos, son importantes para poder unirse al factor 9 y activar al factor 8. ¿Ok? Chicos, recuerden lo siguiente. En el mecanismo intrínseco, la activación va en cuenta inversa. ¿Por qué digo cuenta inversa, chicos? Voy del 12 al 11. Del 11 al 9. Del 9 al 8. Y del 8 recién activo al 10. ¿Me entienden? Va al revés. ¿Hasta ahí bien, muchachos? ¿Se entiende? ¿Dudas? Chicos, ¿se entienden o o se han perdido en alguna parte? ¿Hola? No, está bien. Ya. Ok, muchachos. Ahora. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar la clase, chicos. Ya, porque tengo un examen más rato, así que tengo que apurarme. Ahora, muchachos, recuerden esto. El factor, estas dos vías, muchachos, mecanismo extrínseco y intrínseco,
los dos trabajan juntos para poder activar el factor X, ¿ya? Ahora, esto es importante, chicos, porque no quiero que confundan y no quiero que digan, ¿no? Ah, cuando se corta el tejido solamente participa el mecanismo extrínseco. O no sé, cuando hay una lesión dentro del vaso sanguíneo solo participa el mecanismo intrínseco. No, chicos. Los dos mecanismos trabajan al mismo tiempo. Los dos mecanismos, chicos, trabajan de la mano. ¿Me entienden? Si se activa el mecanismo extrínseco, chicos, también se activa el mecanismo intrínseco. Y su libro le dice, claro, chicos, les dice, el mecanismo extrínseco e intrínseco, los dos trabajan de forma simultánea. Los dos trabajan al mismo tiempo. ¿Por qué, chicos? Porque los dos, aunque sean diferentes, los dos, chicos, tienen que... Lo que tienen en común, chicos, es que tienen que activar al factor X. ¿Me entienden? Al factor X. Lo tienen que activar sí o sí. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? Además, muchachos, no olviden lo que les había comentado. No olviden que cuando yo me hago una herida, chicos, no solamente daño al tejido, también daño al vaso sanguíneo. Es por eso, chicos, que los dos mecanismos trabajan al mismo tiempo. ¿Ya? Porque cuando yo me hago una lesión, chicos, daño el tejido y también daño el vaso sanguíneo. Lo cual, si yo daño el vaso sanguíneo, chicos, ¿qué pasa? Se activa el mecanismo intrínseco. Muy bien. Pero también estoy dañando tejido que está por fuera del vaso. Entonces también activo al mecanismo extrínseco. Por eso, chicos, les digo, los dos mecanismos trabajan al mismo tiempo. Porque, muchachos, cuando hay lesión del vaso sanguíneo, también hay lesión del tejido. ¿Ya? Hasta ahorita, chicos, no he visto alguna persona que cuando se lesiona un tejido no haya dañado vaso, chicos. Siempre hay daño de vaso. Cuando el tejido se daña, también se daña el vaso sanguíneo, chicos. Es por eso que su libro insiste en que los dos mecanismos, chicos, trabajan al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora, para ir terminando, chicos, la clase, porque ya me quedan 9 minutos. Para ir terminando la clase, muchachos, voy a hablar de cómo se completa esta coagulación. Recuerden, chicos, que una vez que se ha activado el factor X tiene la finalidad, chicos, de poder activar al activador de protrombina. Entonces, muchachos, miren, el mecanismo intrínseco y extrínseco activó al factor X. Perfecto, está activo. El factor X, chicos, se une al factor 3, al factor 5, al calcio y al factor de plaquetario 3. ¿Para qué? Para activar a la protrombina. Y la protrombina, chicos, a su vez, ¿qué hace? Convierte la protrombina en trombina. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Ahora, la protrombina, chicos, es re importante que se la aprendan. ¿Por qué? Porque, chicos, la protrombina es el factor 2. ¿Ya? El factor 2. Esta protrombina, ¿dónde se sintetiza? En el hígado. ¿Ya? Ahora, la protrombina, chicos, ¿ya? Va a ser activada por esta de acá. Por esta enzima de acá. ¿Y la va a convertir en qué? En trombina. Esta trombina, muchachos, ¿ya? ¿Qué va a hacer? A su vez, va a convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿ya? Entonces, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, ¿ya? Ahora, la fibrina, muchachos, se va a unir al factor 13. ¿Cuál es el factor 13, chicos? Es el factor estabilizador de fibrina, ¿ya? Y al calcio. ¿Para qué, chicos? Para que esta fibrina se pueda convertir en un polímero de fibrina. ¿Cómo es eso? Y acá, chicos, lo tengo que dibujar porque quiero que entiendan, ¿ya? Miren, chicos, la fibrina, cuando les digan, ¿qué es la fibrina? ¿Ustedes qué van a decir, chicos? La fibrina, chicos, es una proteína monómera, ¿ya? ¿Qué significa, chicos, eso? Que esta proteína, chicos, por sí sola no hace nada. ¿Me entienden? Imagínense, chicos, que cada línea que estoy dibujando acá es un monómero. ¿Ya? Es un monómero. ¿Muy bien? Ahora, chicos, esta fibrina así nomás no me sirve para nada. No va a poder formar un coágulo. Entonces, ¿qué es lo que hace, chicos? Lo que pasa es que ahí entra la importancia del factor 13 o del calcio. Los dos entran, ¿ya? Estos dos, chicos, lo que hacen es que a la fibrina lo convierten en un polímero. ¿Qué significa, chicos, eso? Unen, acá lo voy a unir, chicos, miren. Acá está una fibrina,
Miren chicos, lo estoy uniendo a otra fibrina. Esta fibrina lo uno a otra fibrina. Esta a otra fibrina. Esta a otra fibrina. Esta a otra fibrina. Esta a otra, esta a otra, esta a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Ahora, pregunta muchachos, y quiero que sean críticos con esto. Quiero que piensen, ya, porque siempre les digo a mis alumnos, chicos, piensen, ya no memoricen, muchachos, piensen. Pregunta, chicos, esta fibrina, que en un principio era un monómero, miren, estaba solita, miren, les dije, era inservible, ¿verdad? Ahora, miren, ¿qué ha pasado, chicos, cuando a esta fibrina le ha añadido factor 13 y calcio? ¿Qué le ha pasado, chicos? ¿Qué ha hecho, muchachos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho con la fibrina, chicos, este factor 13 y este calcio? Hola. Chicos, recuerden, no importa si fallan. Ubican, les dije que más importa fallar que acertar, ¿no? Porque de los fallos aprendes un montón. De los aciertos no tanto, pero de los fallos un montón. Fallas una vez y ya, pucha, la siguiente ya te recuerdas, he fallado en esto, ahora ya no va a fallar. Entonces, chicos, pregunta, ¿qué ha hecho el factor 13 y el calcio, chicos, con la fibrina? Miren, de lo que era inservible, miren, porque estaba separado uno del otro. ¿Qué lo ha hecho, chicos? ¿En qué lo ha convertido? Los ha unido. Muy bien, los ha unido, ha formado una red, chicos. Lo que en su libro se conoce como polímero de fibrina. Entonces, recuerden lo siguiente, no para memorizar, para pensar. El factor 13 y el calcio es importante para que las fibrinas, chicos, se unan entre sí y puedan formar redes, lo que se conoce como polímero de fibrina. Y este polímero de fibrina, chicos, es importante. ¿Por qué? Porque acá lo voy a pintar de color rojo ya, chicos. A la plaqueta lo voy a pintar. Muy bien. Esto, chicos, hace que la plaqueta, miren acá, muchachos, la plaqueta se pueda unir a esta red. Si recuerden que las plaquetas, chicos, formaban el tapón plaquetario o el trombo hemostático. Se unen a esta red, chicos. ¿Y qué hace? Una vez que se una, se puede formar el coágulo. ¿Ya? Eso hace, chicos, eso hace, muchachos, que los coágulos sean duros. Si alguna vez ustedes se han cortado, chicos, ya han tocado la costra es coágulo disecado, ¿verdad? Entonces, chicos, esto hace que las plaquetas se puedan unir más fuertes, se puedan agrupar, chicos, más juntos, y eso hace que forme el coágulo, ¿me entienden? Entonces, a la final, muchachos, quiero que entiendan esto. Quédense con esto de acá, esto de acá. Esto, muchachos, esto es lo que resume todo lo que es la coagulación. Acá no he puesto la vía extrínseca e intrínseca. Solo he puesto todo lo que sucede después de la coagulación, después de la activación del factor X, chicos. Recuerden lo que les mencioné. El factor X se tiene que unir primeramente. Una vez que se activa, chicos, ¿qué tiene que pasar? El factor X se une a calcio, se une a factor 5 y se une al factor plaquetario 3. Se unen. ¿Y qué pasa, chicos? Eso activa al factor de protrombina activador, ¿verdad? Que convierte la protrombina en trombina. Esa trombina, a su vez, chicos, convierte el fibrinógeno en fibrina. Y la fibrina, les dije, la fibrina en un principio, chicos, no me sirve porque está en su forma de monómero. Y acá les puse, miren, chicos, monómero de fibrina. No me sirve, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esta fibrina la tengo que convertir ¿en qué? En un polímero, ¿ya? ¿Y quién convierte, chicos, a la fibrina en un polímero? ¿Quién lo convierte en una red? El factor 13. El factor 13, chicos, y el calcio. Esos dos lo convierten en un polímero y una vez que eso pasa, chicos, recién se forma el coágulo. ¿Me entienden? ¿Ok? Ahora, si les preguntan, chicos, el factor 13, ¿quién activa el factor 13? Tú no me has explicado eso. Chicos, el factor 13 está activado por la protrombina, ¿ya? Ojo con eso. La trombina, chicos, es el que activa el factor 13. Entonces, fíjense, la trombina tiene dos funciones, chicos. La trombina, primeramente, convierte el fibrinógeno en fibrina. Muy bien. Pero la trombina, chicos, también se encarga de activar el factor 13. ¿Ya? Lo activa. Muy bien. Hasta acá, chicos. ¿Hay preguntas, dudas sobre esto? Que es tan bonito. Bueno, me gustaba mucho a mí hablar de esto. Hasta acá. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas que tuvieran?
¿No? ¿Ninguna duda, muchachos? Ya, muchachos, no se olviden estudiar este cuadro de acá, es re importante, ¿ya? Ahora, para ir cerrando, chicos, porque me falta un minuto, ya, un minuto, unos 2 minutos vamos a alargar la clase, ¿ya? Chicos, para ir alargando esto, miren, acá su libro, en serio, es muy didáctico su libro, no entiendo por qué no existían libros así cuando yo estaba en el profe, chicos. Ahora, miren, chicos, acá su libro les muestra el orden en el cual se activan los factores para poder producir fibrina. Apréndanselo, chicos. Y algo que me olvidé mencionar, chicos, en todo el proceso de coagulación, por lo menos van a haber 30 reacciones químicas diferentes. Ya su libro dice eso, chicos. Toda la coagulación está compuesta por más de 30 reacciones químicas. Puede que les pregunten por si acaso, nomás recuerden, chicos, que los doctores medio que a veces como que se les zafa una chaveta y quieren preguntar de todo, ¿ya? Ahora, por último, muchachos, este cuadrito ilustra cómo se destruyen los coágulos, ¿ya? Porque recuerden, chicos, que la idea de un coágulo es que el tejido, que el vaso sanguíneo, chicos, pueda taparse para evitar la pérdida de sangre. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hago para que ese coágulo se rompa o se destruya después de que se ha regenerado el tejido? Fácil, chicos. Lo que pasa es que acá tenemos que hablar de la fibrinólisis. Ya acabo de anotar, chicos. Muy bien. Acabo de anotar el nombre porque no me alcanzó tiempo para hacer la diapositiva de eso, chicos. La fibrinólisis. Muy bien. Fibrinólisis. ¿Qué es la fibrinólisis, chicos? Es el proceso por el cual se destruyen los coágulos, muchachos. ¿Ya? Esa es la fibrinólisis. Ahora, la fibrinólisis, chicos, ¿con qué va a empezar? Va a empezar con el factor 12. Ya, recuérdense, chicos, en la fibrinólisis empezamos con el factor 12. ¿Cuál era el nombre del factor 12, chicos? El factor de Hagemann. No se ven, muchachos, que ese factor 12 era el que también empezaba, ¿qué cosa? El mecanismo intrínseco de la coagulación. ¿Ya? Ahora, el factor 12, muchachos, lo que va a hacer es que va a catalizar la producción de calicreína. Ya, recuérdense, chicos. El factor 12, chicos, convierte la precalicreína en calicreína. Ya, o directamente, chicos, recuérdense, factor 12 va a estimular la producción de calicreína. Y la calicreína, muchachos, a su vez, esta enzima va a hacer que el plasminógeno se convierta en plasmina. ¿Ya? La calicreína convierte el plasminógeno en plasmina. Perfecto. Y la plasmina, chicos, a su vez, hace que la fibrina se destruya, se degrade. Lo cual, a la final, chicos, destruye todo el coágulo. Si se dan cuenta, chicos, la fibrinólisis no es tan difícil. Ya en la fibrinólisis lo único que tienen que aprender es cómo inicia. Inicia con el factor 12. El factor 12, ¿qué hace? Convierte la precalicreína en calicreína. Y la calicreína, ¿por qué era tan importante? Porque convierte el plasminógeno en plasmina. ¿Y la plasmina qué hace? La plasmina destruye la fibrina, chicos. Esa red que les he dibujado hace rato, muchachos, lo destruye. Y lo convierte otra vez en monómero, lo cual deshace el coágulo, chicos. ¿Sí? Deshace el coágulo. Hasta acá. ¿Hay preguntas, muchachos? ¿Dudas? Creo que es eso lo más importante, chicos, que les puedo decir. ¿Ya? Con eso yo creo que terminaríamos casi el tema. Me faltaría hablar de trastornos, pero ya es un poco tarde. ¿Ya? Entonces, de eso voy a subir un video, ¿ya? Al Classroom. ¿Muy bien? Hasta acá, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Algo que no os haya quedado claro, algún punto curioso que tengan, no sé, cualquier cosa, muchachos. ¿Qué? ¿Han entendido? ¿Sí? Estos chicos, por si acaso, van a entrar para el segundo parcial, ¿ya? Así que, pues, tienen un montón de tiempo para aprendérselo. Pero este video ya lo voy a subir al Classroom, muchachos, así que lo van a poder ver ahí directamente, si es que ya están en segundo parcial o si ya no les acompaño. ¿Ya? Lo ven directamente en el Classroom. Muy bien, para repasar. Hasta acá, ¿hay dudas? ¿Preguntas? ¿En serio? ¿Ninguna?
Bueno, pues yo sé que sí tenían preguntas, muchachos. Bueno, si no hay preguntas, muchachos, yo creo que eso sería todo por hoy. Y nos vemos directamente el día lunes con mis grupos, ¿ya? Y el día martes con mis otros grupos de biología celular. Ahora, el examen, por si acaso, chicos, de este tema, para los del grupo de la tarde, ¿ya? Va a ser mañana, ¿ya? De forma virtual, porque el licenciado dijo que no van a abrir el instituto, así que bueno, ni modo. Pero para no perder la costumbre, chicos, va el examen de esto, de sangre, va a estar en el Classroom, ¿ya? Lo voy a habilitar el día de hoy para que lo puedan resolver mañana, ¿ya? Ojito con eso, ¿muy bien? Entonces los que no están en el Classroom, chicos, me escriben o escriben al grupo para que vuelva a enviar el link, ¿ya? Eso sería todo, muchachos, y nos vemos directamente. Y John, por si acaso, si es que no estás en el grupo, me avisas, ¿ya? Te voy a enviar el link. ¿Ok, John? Listo, pues, nos vemos. Listo, John. Se cuidan. Ah, mira, mi amigo, dos Johns. Se cuidan, muchachos. Bye, bye.